Hay momentos en los que el silencio es el mayor deseo de una familia, pero cuando se vuelve inalcanzable, la búsqueda de soluciones puede ser desesperada. En una mansión imponente, donde todo parecía haber sido diseñado para el confort, dos pequeños bebés pusieron a prueba los límites de la resistencia y la paciencia. Lo que ocurrió en esa casa y cómo una simple empleada fue capaz de transformar la vida de todos es una historia que no te puedes perder. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 3 videos todos los días. Dale like si te ha gustado esta historia y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora. En la mansión San Leandro, el silencio era un lujo raro, inalcanzable. Los llantos de los gemelos, Sofía y Andrés, eran la banda sonora constante de ese palacio de mármol, un sonido agudo e incesante que ni la fortuna de la familia Aguiar podía silenciar. Mi nombre es Marta, tengo 44 años y fui contratada hace un mes como sirvienta en la mansión. Mi trabajo consistía en mantener el orden, la limpieza y los pequeños detalles que hacían que la casa funcionara correctamente. Me pagaban para ser eficiente y, sobre todo, discreta. Traía conmigo una tristeza antigua, una carga que prefería mantener oculta. Y este trabajo, con sus reglas claras y una interacción personal limitada, me parecía ideal. Los gemelos tenían 6 meses. 2 pequeñas criaturas de porcelana con ojos azules idénticos que parecían cargar un dolor antiguo. No lloraban como los demás bebés, no era hambre, ni pañales sucios, ni cólicos. Era un lamento continuo, un grito que parecía provenir del alma, agotando a las niñeras más experimentadas y desafiando a los pediatras más renombrados del país. Héctor Aguiar, un hombre acostumbrado a doblar el mundo a su voluntad con hojas de cálculo y compras hostiles, se enfrentaba a un problema que no podía resolver. Importó cunas inteligentes desde Alemania, contrató consultores de sueño de California e instaló sistemas de ruido blanco que imitaban todo, desde el vientre materno hasta las selvas tropicales. Nada funcionaba. El dinero podía comprar tecnología, pero no paz. Su esposa, Verónica, era una mujer hermosa y elegante, pero flotaba por la casa como un fantasma. Las profundas ojeras debajo de sus ojos traicionaban sus noches sin dormir. Había un abismo entre ella y sus hijos, un puente que no podía cruzar, paralizada por el agotamiento, y una tristeza que yo, desde lejos, reconocía demasiado bien. Mantenía mi distancia de la habitación de los niños. Era una regla personal, una forma de autoprotección. El sonido de ese llanto interminable tocaba una vieja herida, una habitación demasiado silenciosa en mi propia memoria. Porque yo también había sido madre. Mi hijo, mi pequeño Pablo, nació con una enfermedad rara, una dolencia que lo mantenía en un estado constante de dolor y malestar. Los médicos no tenían respuestas. Durante 10 meses, Pablo lloró como los hijos de Héctor Aguiar, y yo, en mi desesperación y amor infinito, aprendí a descifrar ese lenguaje. Aprendí que no todo llanto es una súplica, a veces es un desbordamiento. Aprendí a distinguir el llanto de dolor del llanto de miedo, la queja de la soledad del lamento por sobreestimulación. Aprendí a escuchar lo que había debajo del sonido, y aprendí a calmarlo. Creé mi propio método, una sinfonía de toques, olores y sonidos que creaban una burbuja de paz alrededor de mí, niño. Y la clave de todo, la última nota que siempre lo hacía dormir, era una canción de cuna, una melodía simple que mi abuela me cantaba en el pequeño pueblo donde nací. Pablo falleció hace 6 años, y con él la música dentro de mí se silenció. Mi trabajo en la casa Aguiar fue mi nuevo comienzo, mi intento por vivir en silencio hasta esa noche. La tormenta afuera parecía reflejar el caos dentro de la mansión. Eran las 2:00 de la mañana. La niñera de la noche, la tercera en ese mes, había renunciado irrevocablemente a las 10:00, alegando que la casa estaba embrujada por ángeles tristes. Héctor y Verónica estaban solos con sus hijas, y sus llantos alcanzaban un volumen que parecía capaz de agrietar las paredes. Yo terminaba de limpiar la cocina.
Mi turno ya había terminado, pero me sentía incapaz de salir bajo la lluvia torrencial. Fue entonces cuando escuché su discusión, sus voces filtrándose a través de la puerta entreabierta de la despensa. «No puedo más, Héctor, no puedo más», sollozaba Verónica. «Hay algo mal en ellas o en mí. No puedo, simplemente no puedo». «No digas eso, Verónica». La voz de Héctor era dura, pero con una nota de desesperación. «Llamaré al doctor Sánchez en Barcelona. Debe haber una explicación, una medicina, una cirugía, una medicina, una cirugía». Todavía intentaba arreglar a sus hijas como si fueran una máquina averiada. Fue en ese momento cuando todo cambió. Mi corazón, que durante tanto tiempo había luchado por no sentir, se rompió. Se rompió por las dos pequeñas que nadie entendía. Se rompió por los padres, perdidos en su laberinto de privilegio e impotencia. Y se rompió por mí misma al escuchar el exacto eco de mi propio pasado. Dejé el trapo sobre la mesa. Mis piernas me llevaron contra mi voluntad por el pasillo silencioso hacia el epicentro del huracán, la habitación de los niños. La puerta estaba entreabierta. Dudé. Era una línea que había jurado no cruzar. Era intromisión, arriesgar mi trabajo, mi invisibilidad. Pero entonces, uno de los llantos se ahogó, convirtiéndose en un grito de puro pánico, y la madre dentro de mí anuló a la sirvienta. Toqué suavemente la puerta. Héctor abrió la puerta, su rostro una máscara de agotamiento. Me miró en blanco. «¿Qué pasa, Marta?» Verónica estaba sentada en un sillón, su rostro entre sus manos, balanceándose de un lado a otro. Las dos niñas yacían en sus cunas de alta tecnología, sus pequeños cuerpos rígidos, sus rostros rojos y mojados de lágrimas. «Señor, señora», mi voz era baja, casi un susurro. «Perdón por interrumpir, pero ¿puedo intentar algo?» Héctor me miró como si estuviera loca. «¿Intentar qué? El mejor especialista del país estuvo aquí ayer. ¿Qué crees que puedes hacer tú?» El desdén en su voz era sutil pero presente. ¿Qué podía ofrecer una simple sirvienta que la ciencia y el dinero no pudieran? Pero Verónica levantó la cabeza. No había desdén en sus ojos, solo un vacío tan grande que cualquier esperanza, por pequeña que fuera, era bienvenida. «Déjala, Héctor. ¿Qué tenemos que perder?» Vi un problema que necesitaba ser resuelto. Yo veía dos almas pidiendo ayuda. Héctor retrocedió frente a la puerta, un gesto de rendición. Entré en la habitación. El aire estaba denso, lleno de desesperación. Ignoré los monitores cardíacos, los móviles proyectores de estrellas, los difusores de la banda. Me acerqué a las cunas y observé a las dos niñas durante un largo momento. Sus llantos no eran idénticos. El de Sofía era agudo, enfadado, una protesta contra el mundo. El de Andrés era más profundo, un lamento desgarrador. El sonido de la pura soledad. No necesitaban más estimulación, más tecnología. Necesitaban menos, necesitaban silencio, un refugio seguro. La ciencia había fallado, el dinero había fallado. Tal vez era hora de intentar algo que no se pudiera comprar. «¿Disculpen?», pregunté, y antes de que pudieran protestar, tomé a Sofía en brazos. Ella luchó, su pequeño cuerpo rígido como una tabla. No la acuné como a un bebé normal. En su lugar, la sostuve firmemente contra mi pecho, una mano proporcionándole un soporte sólido en su base. La otra envolvía su torso, restringiendo sus brazos que se agitaban descontroladamente. Era el abrazo de contención que había creado para Pablo. Un abrazo que no mimaba, pero que decía: «Estoy aquí, estás a salvo, el mundo no te destrozará». Hice lo mismo con Andrés, abrazándola en mi otro brazo, ambas aferrándose a mí. Su llanto no cesó, pero su histeria disminuyó un poco. Sentían la firmeza, la seguridad. Héctor y Verónica nos miraban, sorprendidos. Cerré los ojos, tomé una profunda bocanada de aire y busqué dentro de mí el lugar donde había guardado mi dolor, mi amor, mi música. Pensé en Pablo, en el calor de su cuerpo, en el olor de su cabello, y luego comencé a cantar. Lo que ocurrió a continuación, nadie en esa casa podría olvidarlo. La melodía que cayó de mis labios fue sencilla, una vieja canción de cuna de mi tierra, con palabras sobre un bote de papel navegando en un río.
iluminado por la luna. No canté fuerte, canté en un tono bajo, casi un murmullo que vibraba desde mi pecho hasta sus cuerpos, y canté con la emoción cruda de una madre cantando a su hijo que ya no estaba. Canté con anhelo, con el amor que nunca murió. El efecto fue inmediato, mágico. El llanto agudo de Sofía se transformó en un sollozo. Su cuerpo, que antes estaba rígido, se suavizó contra el mío. El sollozo de Andrés cesó, reemplazado por un suspiro profundo. Sus pequeños puños, antes apretados, se relajaron. Continué cantando, caminando lentamente por la habitación. Con cada paso, la tensión en el aire disminuía. Con cada nota, la paz parecía filtrarse a través de las grietas. Héctor y Verónica permanecieron paralizados cerca de la puerta, con la boca entreabierta, presenciando lo que parecía un milagro. Las dos niñas comenzaron a cerrar los ojos. Sus ojos, antes abiertos de par en par por el pánico, se enfocaron en los míos por un momento. Y luego, por primera vez en sus cortas y turbulentas vidas, Sofía y Andrés, los gemelos que no podían dormir, se rindieron. Juntas se durmieron. Un sueño profundo y tranquilo en mis brazos. El silencio que siguió fue lo más fuerte que jamás había escuchado. Era denso, sagrado, un silencio que valía más que toda la fortuna del hombre. Las coloqué con infinito cuidado en sus cunas. Ni siquiera se movieron. Sus pequeños rostros finalmente estaban en paz. Me volví hacia la pareja. Ambos tenían lágrimas corriendo por sus mejillas. Héctor, el imbatible multimillonario, el titán de la industria, parecía un niño perdido. Dio un paso al frente, su voz quebrada. ¿Qué magia es esta? La palabra magia me hizo sonreír. Una curva triste en mis labios. No era magia, era memoria. No es magia, señor, dije, mi voz finalmente firme. Es empatía nacida del dolor. Y entonces, en esa habitación silenciosa, les conté. Les conté sobre mi Pablo, sobre su llanto, sobre mi búsqueda desesperada por encontrar una forma de darle y paz. Les expliqué sobre el abrazo de contención, sobre cómo los bebés sobreestimulados necesitan seguridad, no distracción. Y les hablé de la canción, el legado de mi abuela, el único puente que pude construir hacia el alma de mi hijo. Mi confesión abrió una compuerta. Verónica se acercó. Su rostro estaba arrugado por las lágrimas. Pensé que era una mala madre, que me odiaban. Tenía miedo de abrazarlas, miedo de sus llantos, miedo de mí misma. Por primera vez, no vi a la esposa del multimillonario. Vi a una joven madre asustada y sola. La resolución llegó con el amanecer. La tormenta había pasado y los primeros rayos de luz entraban por la ventana, iluminando los rostros dormidos de las niñas. Héctor Aguiar me miró con un respeto que nunca había visto en sus ojos. Un respeto que no tenía nada que ver con mi posición, sino con mi humanidad. «Marta», dijo, su voz quebrada, «no sé cómo agradecerte esto. Pide lo que sea, un aumento, triplicar tu salario, una casa. Solo di la palabra». Asentí. «Lo que hice no tiene precio, señor, y tampoco la paz de sus hijas. Aceptaré el puesto de niñera si me lo ofrece, pero con una condición». «Cualquiera», respondió. «No solo cuidaré de ellas, les enseñaré a hacer lo mismo, a escuchar, a entender, a cantar. Lo que sus hijas necesitan no es una niñera, son sus padres». Y así comenzó una nueva era en la mansión Aguiar. El llanto no desapareció por completo, pero dejó de ser un monstruo. Se convirtió en una conversación. Enseñé a Verónica a confiar en su instinto, a encontrar su propia voz para cantar la canción de cuna. Enseñé a Héctor a dejar el celular y aprender el arte de simplemente sostener a su hija contra su pecho, sintiendo su respiración. Descubrí que al sanar a esa familia, también me estaba sanando a mí misma. Cada vez que cantaba a Sofía y Andrés, era como si cantara a mi Pablo. La canción que durante tanto tiempo fue un símbolo de mi pérdida, se convirtió en un símbolo de legado. Mi amor por mi hijo no murió con él. Se transformó, encontrando un nuevo propósito. Meses después, la casa era diferente. Las risas de los gemelos resonaban por los pasillos. A menudo, mi trabajo consistía en observar desde lejos cómo Verónica ponía a sus hijas en la cama o cómo Héctor les susurraba historias antes de dormir.
El multimillonario aprendió que las cosas más preciosas de la vida, la intuición de una madre, la conexión, la empatía, no tienen precio. Se aprenden a veces de la forma más dolorosa y, en otras ocasiones, con la ayuda de la persona más inesperada. Una mujer que tuvo que perderlo todo para entender el verdadero valor de un simple y profundo silencio. El cambio no fue inmediato, pero fue real. Los gemelos ya no lloraban constantemente. No era magia lo que había ocurrido en la casa Aguiar, sino algo mucho más profundo y valioso. El entendimiento, la comprensión de que, más allá de la tecnología y el dinero, lo que realmente necesitaban las niñas era amor, presencia y serenidad. Y, al mismo tiempo, ese entendimiento sanaba a sus padres, quienes por fin comenzaron a encontrar una paz que parecía haberles sido negada desde el nacimiento de sus hijas. Héctor Aguiar, el hombre que había conquistado el mundo con su fortuna, ahora veía la vida de una forma diferente. No todo se podía comprar. Algunas cosas, como el amor de una madre y la calma que solo una familia puede brindar, no estaban a la venta. Era algo que se construye con tiempo, paciencia y a veces con la valentía de escuchar el dolor y convertirlo en algo hermoso. La última vez que me vi con Héctor, su voz era firme, pero su mirada mostraba gratitud. «Marta», dijo mientras observaba a sus hijas dormir, «no sé si alguna vez podré devolver todo lo que hiciste por nosotros, pero siempre te estaré agradecido». Mi respuesta fue sencilla, pero llena de todo lo que había aprendido en aquel tiempo. «No necesitas devolver nada, Héctor. La verdadera paz nunca tiene un precio». Y así, la mansión Aguiar dejó de ser un lugar de sufrimiento. Las niñas crecieron, ya no solo en salud, sino también en amor. Y en las noches tranquilas, cuando las estrellas brillaban en el cielo, se podía escuchar la dulce melodía de una madre cantando para sus hijos. Una melodía que